Bueno, entonces continuando con la clase de ayer, hoy vamos a hablar de la otra modalidad del estímulo somatosensorial que hace falta, que es dolor y temperatura. Ya hablamos de las vías, ya hablamos de los mecanorreceptores encargados de la transmisión del tacto y la propiocepción. Ahora vamos a hablar de la vía del dolor. Es una vía completamente diferente a la que vamos a hablar. Comparte quizá la primera neurona, que sería la neurona ganglionar, pero de resto son vías completamente diferentes. Igualmente, la forma de transducción es completamente diferente. Entonces, antes de hablar de dolor, tenemos que definir dolor, ¿sí? Y hablamos que dolor es una experiencia sensorial, física y emocional desagradable. Eso es un estímulo, eso es dolor, un estímulo nociceptivo, ¿sí? Ese estímulo, esa experiencia, esa sensación es desencadenada en respuesta a un daño del tejido, ya sea un daño real, un daño actual o un posible daño, ¿sí? Entonces a mí me duele si me perforan la piel, ¿cierto? Pero también me duele si hay algo que está presionando más fuerte de lo normal y que posiblemente me va a dañar la piel en un futuro inmediato, ¿de acuerdo? Entonces me duele si me chuzan, pero me duele si me ponen también la aguja y sin dañar la piel, hay un potencial daño de la piel. ¿Listo? Entonces, eso es dolor. Entonces, es una experiencia sensorial, o sea, física porque es real, es emocional porque obviamente altera la capacidad tanto cognitiva como el aspecto emocional de las personas, es desagradable en la mayoría de las veces. Obviamente el cambio del desagradable a ser agradable, dependiendo del contexto, es algo completamente diferente, pero el estímulo es desagradable, ¿listo? Y es en respuesta a un daño tisular real o potencial, ¿listo? ¿Cuáles son las funciones de que nos duela algo? ¿Sí? ¿Por qué nos tiene que doler el cuerpo desencadenar algo que es desagradable para nosotros? Muchachos, por favor, desactiven el micrófono y hablen, que me toca salirme de acá y entrar al chat. Entonces les encargo, por favor, que no hablen por chat. Si tienen que hablar algo, por favor me lo preguntan por micrófono. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor, Y esas personas, digamos, que tienen como más tolerancia al dolor, que no son como tan sensibles a otras como otras. vamos a hablar del control descendente del dolor posteriormente y le responderé la pregunta. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, entonces, ¿para qué nos duele? ¿Por qué nos duele algo? Primero, detecta de que hay algo que está pasando mal, ¿sí? El dolor es una alerta de que algo está pasando mal. Si a uno le duele algo, es porque un órgano, un tejido, un sistema está fallando o está en riesgo de fallar, ¿de acuerdo? La otra función es que desencadena mecanismos ultra rápidos de protección, ¿sí? El mecanismo más básico, que es el de retirada. Si yo me quemo la mano, lo primero que voy a hacer es quitar la mano de manera inmediata y refleja, alejándome del estímulo doloroso. ¿Okay? Entonces, pero también hay otros mecanismos más rápidos, como girar el cuerpo, alejar todo el cuerpo, dirigir la atención, ya sea oído y visión hacia el lugar del daño. ¿Ok? Obviamente el dolor también nos ayuda a localizar, ¿no? Nosotros, sin necesidad de ver, sabemos exactamente en dónde nos duele y dónde se empezó el dolor. Entonces eso ayuda también a hagamos todo lo que sea necesario para protegernos y evitar el daño que se está provocando. Profe, Señor, profe, ¿y a qué se deben esas personas que, digamos, son masoquistas, que sienten placer con el dolor? eso es una conducta aprendida, ¿sí? De cierta manera, muchas personas disfrutan el dolor. Entonces, pero determinado tipo del dolor y determinado contexto. Entonces, hay personas que usan el masoquismo o el sadismo como forma de placer sexual, pero ese mismo estímulo en unas circunstancias normales va a ser completamente desagradable. Entonces, eso es sencillamente cambio de chip a nivel central, a nivel cortical, en la cual pues ese mismo estímulo duele. De la misma manera que una persona es el mismo estímulo de una violación a una relación sexual permitida. Duele exactamente lo mismo, pero es más tolerable si es consensuada y duele más si es no consensuada, si es violación. ¿Sí? Entonces, pasa lo mismo. El dolor depende del contexto, se puede modificar, pero pues siempre va a ser una experiencia desagradable. Por Dios, qué cantidad de mensajes. Por favor, no chateen no chateen en clase. ¿Listo? Por favor. Y finalmente,
El dolor ayuda a modular, desencadena circuitos que me ayudan a modular por sí mismo el dolor. Sí, la aparición de dolor me indica que hay un daño en el tejido, pero también al mismo tiempo activa circuitos que me va a ayudar a que ese dolor se module, o sea, que me informe que hay dolor, pero que no me desespere ese dolor para, obviamente, para que sea más tolerable. Entonces, como se autorregula y ayuda a que el dolor sea menos intenso o al menos más sobrellevadero. Hay dos tipos de dolor, ¿sí? Si ustedes, les voy a poner el ejemplo del chuzón, ¿sí? Un chuzón. Llegaron, están caminando y había un pedazo de lata o un pedazo de vidrio y se cortaron el pie, ¿sí? Hay dos tipos de dolor. Está el primer dolor que aparece inmediatamente o casi inmediatamente después de la lesión del tejido, ¿cierto? Ese dolor se describe como punzante, como quemante o como un dolor eléctrico, ¿sí? Como una punzada, un chuzón, como un quemón o como un corrientazo, ¿listo? Es muy localizado, tú lo puedes localizar. Sin ver dónde está la herida, tú puedes localizar exactamente dónde está la lesión, ¿cierto? Dónde está la herida, en piel o mucosas. Y tú puedes saber en dónde está. Y, por ejemplo, puedes saber que te chuzaron la espalda sin verte la espalda o sin tocarte la espalda. ¿Sí? Ese dolor desaparece al suspender el estímulo inicial. Si yo levanto el pie y me quito el pedazo de vidrio que tenía clavado en el pie, ese dolor va a desaparecer, ¿ok? Y ese dolor es transmitido por unas fibras, que son las fibras A gamma, las fibras mielinizadas A gamma. Después de ese dolor, del dolor inmediato, aparece un segundo dolor. Ese segundo dolor aparece más o menos un segundo después. Ya no es chuzante, ya no es agudo, sino es un dolor sordo, un dolor opresivo. Ya empieza a volverse insoportable. Entonces me chucé, me dolí, me quité el pedazo de vidrio, ¿cierto? Y empieza a aparecer el dolor no solamente en la lesión, sino empieza a aparecer dolor en el área alrededor de la lesión y ese dolor puede ser tan extensivo de comprometer inclusive toda la planta del pie, ¿ok? Ya no hay una localización exacta, ya empieza a dolerme todo el pie debido a la herida, que es una herida pequeña en una parte de la planta del pie. ¿Listo? Inclusive ese dolor puede irse a regiones lejanas, como por ejemplo el dolor testicular, que duele en el testículo y va y se mete a toda la parte interna del abdomen y sienten un dolor en la profundidad de la cavidad abdominal. O el dolor del infarto, que duele el corazón y se irradia el dolor a todo el miembro superior izquierdo. ¿Okay? Esto se llama dolor referido. ¿Okay? Ese dolor desaparece aunque se suspenda el estímulo nocivo inicial. O sea, me quité ya el pedazo de vidrio, ya no me duele, ya no siento el chuzón, pero sí sigo sintiendo el dolor y ese dolor va a permanecer hasta que el tejido cicatrice o el Profe, una tejido se pregunta. restablezca. Señor. Digamos, en caso tal de que las fibras no mielinizadas C y las fibras mielinizadas omega, digamos, Gamma. ellas pues no funcionen correctamente, el estímulo, o sea, para que la persona sienta el dolor, digamos que se transmitiría a través de otras fibras, Sí, o son qué dos, pasaría en ese caso. no, son dos fibras completamente diferentes. ¿Sí? El dolor agudo se transmite por unas fibras mielinizadas y el segundo dolor se transmite por fibras no mielinizadas. ¿Okay? No hay manera de bloquear selectivamente las fibras. ¿Sí? Experimentalmente sí se puede hacer en animales, pero no se puede hacer en humanos con algún medicamento. Por ejemplo, la lidocaína me bloquea absolutamente ambas, tanto las mielinizadas como las no mielinizadas. Pero sí se puede y se sabe por estudios que se han hecho experimentales que hay dos tipos de fibras que manejan el dolor de manera diferente. Tanto Bueno, así profe, que son vías completamente diferentes. Una se va por un lado, otra se va para el otro. Una llega a una parte del cerebro, otra llega a otra parte completamente diferente del cerebro. Señor. profe, y esas personas que no sienten dolor físico. Puede ser por muchas razones, pero por lo general es una mutación en los canales, en los receptores del estímulo doloroso en las terminales nerviosas libres. Es una mutación, es una enfermedad genética en la cual no se siente dolor, porque no está el receptor. Entonces, el estímulo inicial, el que va a provocar el dolor, no va a estimular ningún receptor y no va a haber ningún tipo de transducción del dolor. ¿Listo? Entonces, el daño está, yo me corto la piel, se me va a inflamar, se me va a lastimar, pero no me va a doler. ¿Sí? Entonces, no me voy a dar cuenta. Cosa que pasa, por ejemplo, con los diabéticos.
Una de las complicaciones de los diabéticos a largo plazo es que sus nervios periféricos empiezan a inflamarse, hay una neuropatía, un daño en los nervios, casi siempre es más fuerte el compromiso en la parte sensitiva de los nervios y ellos empiezan a perder pedazos teóricamente del pie, lo que se llama pie diabético, porque se chuzan y no les duele, ¿cierto? Porque se les encarna una uña y no les duele, se les infecta y no les duele, y van perdiendo, obviamente se empieza a dañar el tejido porque no hay una manera de saber que hay algo malo en los pies. ¿Listo? Entonces, eso puede pasar, pero, y las fibras son fibras completamente diferentes, pero yo no puedo separar, quitar el dolor de uno o el dolor del otro. ¿Listo? Entonces, Profe, una acá, duda. señor. Perdón. Las personas, digamos, que tienen amputaciones y todo eso y tienen dolor fantasma, ¿eso como tal es un dolor psicológico o es un dolor No, físico? es un dolor real y hay que manejarlo ¿Sí? como un dolor real. Y yo voy a explicar eso un poquito más después. Ah, ok, ¿Listo? perdón. Bueno, ok, entonces las fibras nerviosas es un resumen. Estas fibras son de tres tipos, las fibras tipo A, las fibras tipo B y las fibras tipo C. Las fibras tipo A son más gruesas, las fibras tipo C son más delgadas, son más de un diámetro menor, ¿sí? Entre más gruesa sea la fibra y entre más mielina tengan, pues más rápido van a conducir. Las más rápidas son las esqueléticas, las más lentas son las del dolor profundo, el segundo dolor que llamamos, ¿cierto? Y tenemos las fibras tipo A gamma, que son estas, que son las que van a llevar el dolor agudo. Son rápidas, pero no tanto como las fibras motoras, ni tampoco tan lentas como las fibras del segundo dolor. Entonces, ¿quiénes son los que reciben el estímulo doloroso? Las axones libres, la neurona de primer orden, la neurona ganglionar, manda su axón hacia la piel y las mucosas, a los tejidos profundos, a las fascias, al periósteo, a las paredes arteriales, a las cápsulas articulares, y van a distribuir fibras que no tienen cobertura de mielina. O sea, todo el axón está lleno de mielina, pero ya cuando llega al tejido, pierden esa mielina y es el axón que queda inmediatamente expuesto al tejido, ya sea en la epidermis, en los tejidos profundos, en las demás estructuras que puede doler. ¿Listo? Esas fibras, esas terminaciones nerviosas libres tienen múltiples tipos de nociceptores, que son los receptores de dolor. Esos nociceptores pueden responder a estímulos mecánicos, a cambios de temperatura o a sustancias químicas, tanto externas como internas. ¿Listo? Es importante decir que los nociceptores son de adaptación ultra lenta. ¿Ok? Recordemos que los receptores se pueden adaptar. Si son de rápida adaptación, solamente van a cambiar, van a dar información, o sea, van a disparar en el momento en el que cambia el estímulo. Los de adaptación lenta se mantienen durante todo el estímulo, o sea, si yo hay un estímulo mecánico, van a informar permanentemente hasta que el estímulo completamente desaparezca. Y estos nociceptores, por el contrario, van a persistir. Yo voy a quitar el estímulo doloroso y aún así van a seguir transmitiendo ese segundo dolor, ¿ok? Recuerden que, por ejemplo, ese dolor puede durar inclusive 2 o 3 horas, aun cuando la lesión no es fuerte, una cortadura pequeña, puede durar ese dolor residual un poco de tiempo más. A pesar de que ya hay una cicatrización, ya empieza a haber una formación de costra, una formación del tapón de plaquetas que evita sangrados y que protege la piel. Y a pesar de eso, sigue doliendo. Entonces, estos receptores de dolor, los nociceptores, son de adaptación ultra lenta, no se adaptan. Acá vemos la fibra nerviosa, acá vemos el axón, se empieza a separar en su parte más distal y se empieza a distribuir y a meter en medio del tejido externo, ya sea epidermis, ya sea la dermis, ya sea la cápsula articular, ya sea el periósteo, el pericardio, que son las estructuras que duelen, ¿ok? Entonces, los receptores hay de varios tipos. Están los termorreceptores, los mecanorreceptores y los quimioreceptores. Cada uno recibe un tipo de estímulo. Los más conocidos quizás son los termorreceptores, ¿ok? Y de todos, el más conocido es este, que es el TRPV1, receptor transitorio de dolor vaniloide tipo 1. Esa es la abreviatura de esta TRPV1. ¿Listo? De resto, los otros receptores se desconoce muy bien de qué manera actúan, no se ha podido lograr dilucidar. Quizá los únicos que sí están bien establecidos son estos termorreceptores. Estos termorreceptores se encuentran tanto en las fibras A gamma como en las fibras C. Forman parte de unos receptores que son los receptores de familia de los receptores vaniloides,
tienen la característica de que como son termorreceptores, son canales que se abren cuando captan, cuando sensan temperaturas mayores a 43 grados centígrados. Una temperatura mayor a 43 grados centígrados ya empieza a ser un estímulo doloroso y empieza a provocar dolor, ¿ok? Pero da la característica de que este receptor específico también es sensible a la sustancia química que le da el picante al chile, al ají, ¿sí? Que es la capsaicina. Entonces, esa capsaicina estimula el receptor, el TRPV1, lo estimula y el estímulo se siente como un ardor, como un calor, ¿cierto? Entonces, las personas que comen ají y les gusta picar, pues van a sentir algo de una sensación dolorosa que es percibida como calor, como ardor, que estás quemando la lengua por esa misma razón. Acá vemos el canal es un canal de cationes, se abre y permite el paso de iones positivos, se activa después de 43 grados centígrados, pero también lo activa una cantidad de iones de hidrógeno, o sea, sustancias ácidas, y la capsaicina va a llegar y va a activar y va a tener el mismo efecto. Por esto este receptor es el encargado de que sintamos la sensación de ardor y calor cuando comemos picante, y es la misma sensación cuando nos echan el gas pimienta en la cara o en los ojos, obviamente la sensación de dolor y ardor causado por una molécula que activa ese canal. Eso se habla de los termorreceptores. Mecanorreceptores se desconoce muy poco de qué manera un canal que se abre por un estímulo mecánico desencadene dolor más que un estímulo táctil. No se sabe por qué, pero pues obviamente sabemos de que son mecanorreceptores. Igualmente quimiorreceptores, esos es decir, en las fibras C, las fibras de dolor secundario. Reaccionan ya sea a sustancias externas como los ácidos, los derivados de la mostaza, el ajo, la pimienta, que en las mucosas arde, ¿sí? O sustancias internas que se derivan de un daño tisular, ¿sí? Entonces, si yo tengo un daño, la piel se me daña, se me rompen células y la ruptura de las células va a provocar salida de ATP, va a provocar salida de bradykinin, de prostaglandinas, de serotonina, de iones de hidrógeno, y estas sustancias van a llegar y a estimular unos receptores, unos quimioreceptores en la punta de estos axones que va a producir el estímulo doloroso. ¿Ok? Entonces, todas esas sustancias liberadas en el espacio extracelular, al haber daño de lesión, al haber daño de células, pues es lo que puede desencadenar un estímulo doloroso. ¿Okay? Los receptores, estos quimioreceptores, van a abrir tanto canales de cationes, de sodio y de calcio, o van a activar también proteína G, con el fin de estimular, despolarizar esa primera neurona. ¿Listo? Listo, entonces terminaciones nerviosas libres fueron despolarizadas y empezamos a hablar de las vías, hacia dónde va. La vía del dolor asciende por medio de los tractos espinotalámicos. Entonces tenemos los tractos del cordón posterior, grácil cuneiforme para tacto y propiocepción consciente, los espinos cerebelosos para el tacto y propiocepción inconsciente, y los espinotalámicos que llevan la información termoalgésica, dolor y temperatura. ¿Listo? En esta vía anterolateral que manda la información de dolor y temperatura, existen dos vías que, aunque no están diferenciadas anatómicamente, sí lo están de manera funcional. Una es la vía neo-anterolateral, que es la que va a llevar el primer dolor y la que me va a ayudar a localizar el dolor. ¿Listo? Y está la otra, que es la vía paleo-anterolateral, que es la vía del dolor, del segundo dolor, y ella ayuda es para la percepción y la percepción desagradable del estímulo doloroso. Es la que me va a hacer repudiar y hacer odiar el dolor, porque es la que va a llegar al hipotálamo, la que va a llevar a la corteza límbica, la que va a llevar a la parte cortical de memoria y me va a empezar a provocar el desagrado a ese estímulo. Entonces, con respecto a la vía neo-anterolateral, tenemos las mismas tres neuronas. La neurona primer orden, ganglio de la raíz dorsal, si son estímulos espinales de tronco y extremidades, o ganglio trigeminal, si es un estímulo craneofacial. ¿Listo? De ahí pasa a una neurona de segundo orden. Esa neurona de segundo orden es la que varía dependiendo de la localización y dependiendo del estímulo.
Entonces, acá antes de meterme con esto, recordemos los núcleos los núcleos de la columna anterior. Recordemos que en la punta tenemos un núcleo que se llama sustancia gelatinosa. Tenemos otro un poquito más atrás, que es el núcleo propio, y un poco más atrás, el núcleo dorsal. ¿Listo? Este núcleo dorsal ya lo vimos y es el encargado de recibir la información propioceptiva consciente. ¿De acuerdo? Este núcleo dorsal de la propiocepción inconsciente. ¿Listo? Estos dos núcleos son los encargados de recibir la información de dolor y temperatura. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos el primer dolor, que tiene la vía neo-anterolateral, viaja por las fibras A delta a la neurona de primer orden y va a llegar a dos núcleos, al núcleo de la sustancia gelatinosa y al núcleo de la lámina terminal. Son dos núcleos que se encuentran en esta asta. Uno va a recibir estímulo doloroso, el otro va a recibir estímulo térmico, pero finalmente se van a unir, van a cruzar la línea media en ese momento, justo en ese momento, y ya en el otro lado de la médula espinal van a ascender como tractos espinotalámicos. Recordemos que el estímulo mecánico, el tacto como tal, tiene la misma vía, pero ella no se cruza, ella asciende por la médula por el mismo lado y ya es arriba en el bulbo donde se cruza. ¿Listo? Entonces a nivel de la médula, las fibras de tacto no se cruzan, las fibras de dolor se cruzan inmediatamente. ¿De acuerdo? Eso es importante. Acá tenemos el resumen de las fibras nerviosas que hablamos la vez pasada. Acá tenemos entonces vía de dolor por la vía neoanterolateral, llega al ganglio de la raíz posterior, llega a la neurona, a la segunda neurona en la médula espinal que queda en el núcleo de la lámina terminal, viaja, asciende por el tracto espinotalámico a los núcleos ventral posteromedial y posterolateral y de ahí llega a la corteza. Si es temperatura, es exactamente la misma, pero no lo hace acá me equivoqué, sustancia gelatinosa, no lo hace en la lámina terminal, sino en el núcleo propio, que es la sustancia gelatinosa. Asciende a la tercera neurona, al tálamo, y de ahí directamente a la corteza somatosensible. ¿Listo? En cara, la cosa, siempre habíamos hablado de los cuatro núcleos, el motor y los tres sensitivos, el núcleo sensitivo principal para el tacto, el mesencefálico para la propiocepción, y todo este núcleo espinal es el encargado de recibir la segunda neurona del estímulo doloroso de la parte craneofacial. Entonces, ahí es exactamente lo mismo, la primera neurona en el ganglio trigeminal, la segunda neurona en el núcleo espinal del nervio trigémino, y ya la tercera tálamo, y finalmente corteza. ¿Listo? Entonces, finalmente es la misma vía, lo que cambian un poco es la localización de las neuronas. ¿Listo? Y en el nervio trigémino, recordar de que hay tres núcleos sensitivos, uno mesencefálico propioceptivo, otro sensitivo principal para tacto y otro espinal para estímulo termoalgésico, dolor y temperatura. ¿Vamos bien hasta ahora, muchachos? Bueno, entonces, esa es la vía neoanterolateral, la vía encargada del estímulo doloroso de localización, el primer dolor. ¿Listo? Ahora viene la vía paleoanterolateral, ¿sí? Esa vía usa un tracto que en algún momento leímos que es el espino reticular. Anatómicamente el tracto espino reticular va mezclado con el espinotalámico, va en el mismo paquetico de axones, ¿listo? Pero tiene una vía diferente, por eso prefiero más que hablar de que ascienden por el espinotalámico, ascienden es por el espino reticular. La misma neurona de primer orden es la que recibe todos los estímulos sensitivos, ganglio de la raíz dorsal, cuando son estímulos de tronco y extremidades, la ganglio trigeminal si es un estímulo craneofacial, de ahí llega a la sustancia gelatinosa del asta anterior y en el cráneo al núcleo espinal del nervio trigémino igual, pero ahí ya empieza a cambiar esa tercera neurona, ¿listo? Porque no me va a ir a la parte del tálamo encargada de integrar la información, sino me va a ir a unos núcleos de la línea media que son los que se comunican con el hipotálamo y con las regiones límbicas, o sea, con toda la parte emocional del sistema nervioso central. Y también me manda información a la formación reticular y a la sustancia gris periacueductal, entre otras, dándole la información necesaria para algo que se llama control descendente del dolor. Entonces, ese segundo dolor viaja por fibras tipo C, llega al ganglio de la raíz dorsal, llega a la sustancia gelatinosa
y ahí cruza igual como todo estímulo doloroso la línea media y asciende por los tractos espino-reticulares. Ese tracto espino-reticular va a ascender y va a llegar. Obviamente junto con el espino talámico van a ascender y en el momento en el tallo empiezan a separarse. Las fibras del dolor rápido se dirigen hacia el tálamo, hacia el núcleo ventral, los núcleos ventral posteromedial y posterolateral del tálamo para mandar a la corteza, para localizar el estímulo doloroso. Pero la vía espino-reticular empieza a mandar axones a informar de la formación reticular del dolor, manda la información también a los núcleos interlaminares del tálamo y eso no va a mandar estímulo a la corteza, sino directamente al hipotálamo y al sistema límbico para desencadenar toda la respuesta desagradable, incluyendo las náuseas, incluyendo la sensación de desvanecimiento, la palidez que ocurre, por ejemplo, frente a un estímulo doloroso muy fuerte, la sudoración, la ansiedad, la taquicardia. Todos son respuestas hipotalámicas que son desencadenadas por ese dolor lento, por ese segundo dolor. Acá vemos el resumen del sistema anterolateral, sus dos componentes, el neoanterolateral y el paleoanterolateral. El anterolateral, el neoanterolateral asciende por los espinotalámicos al núcleo ventral posterior del tálamo y va a localizar, a discriminar ese estímulo en la corteza somatosensitiva, pero este otro es mucho más complejo, va a todas estas estructuras, mire, amígdala, que es sistema límbico, hipotálamo, sustancia gris periacueductal que se encuentra en el mesencéfalo, y a los núcleos talámicos de línea media para toda la parte afectivo-motivacional del dolor. ¿Listo? ¿Qué neurotransmisores están relacionados? En la vía neoanterolateral todo es glutamato. ¿Sí? Todas las vías descendentes son de glutamato. La diferencia radica en que la vía paleoanterolateral usa este neurotransmisor que lo mencionamos la vez pasada, que es la sustancia P. Es un neurotransmisor polipeptídico relacionado con los péptidos encefalointestinales, se relaciona con las náuseas a nivel intestinal, pero a nivel del sistema nervioso ayuda a la transmisión del dolor. ¿Listo? Con respecto a lo que me comentaban, cada persona tiene un umbral propio del dolor. Algunas no toleran muy bien el dolor, algunos sí, algunos no. El mismo estímulo doloroso, inclusive en la misma persona, dependiendo del contexto, pues va a variar. ¿Sí? Y eso significa que nosotros podemos, de cierta manera, modificar la percepción que tenemos del dolor. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo muy claro, la persona que siempre anda descalza, pues se va a acostumbrar poco a poco a la sensación dolorosa y esa sensación dolorosa deja de ser dolorosa y se convierte en táctil solamente, a pesar de que efectivamente causa daño en el pie. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo muy básico de cómo una persona puede acostumbrarse al dolor y depende de muchas cosas, aspectos emocionales, experiencia previa que tenga, o sea, que haya percibido, entre más uno percibe un dolor, más se acostumbra y menos le duele, ¿sí? O sea, a uno le duele mucho más un estímulo doloroso nuevo, y que poco a poco se vaya sensibilizando. El mismo estímulo constantemente va a provocar de que tú toleres el dolor y a veces una persona llega y le duele mucho la cabeza, una persona migrañosa, pero puede llevar su vida relativamente normal porque ya se acostumbró, ya se sensibilizó a ese estímulo doloroso. Señor. Profe, una pregunta. Profe, en estado de coma, ¿qué pasa con las fibras nerviosas de la persona? Las fibras nerviosas siguen funcionando. El dolor. Siguen funcionando. Porque lo que se altera a nivel de la corte, a nivel del coma, por lo general es un compromiso hemisférico, compromiso bilateral cerebral, ¿listo? O una sedación. Pero una de las maneras de evaluar, hacer un examen neurológico de una persona sedada en coma, por las razones que sea, es la respuesta al estímulo doloroso. ¿Sí? Entonces uno se da cuenta, por muchas razones, por muchas formas, que existe un estímulo doloroso. Y uno de esos, por ejemplo, es la pupila. La persona puede estar completamente inconsciente, pero al hacer una presión, un estímulo doloroso, la pupila va a reaccionar. Se desencadena un sistema nervioso, se desencadena un estímulo simpático, hay taquicardia y las pupilas van a dilatarse por un estímulo doloroso. Entonces el dolor sigue estando. Lo que tú tienes es que el cerebro no puede responder adecuadamente a ese estímulo. Profe, y en esos casos en donde, digamos, un paciente de entrar a cirugía le aplican la anestesia y aparentemente el paciente pues está sedado, pero digamos que él siente el dolor. Sí, en el acto anestésico no solamente se duerme la persona, ¿sí?
O sea, uno en un acto anestésico le coloca un medicamento para dormirlo, un medicamento para tranquilizarlo y un medicamento para relajar los músculos, porque a pesar de estar completamente dormido, existen los reflejos musculares. Si yo voy y toco un músculo, el músculo se va a contraer de manera refleja. Entonces yo necesito bloquearlos. ¿Qué pasa en esos pacientes que ya son llevados a cirugía? Lo que pasa es que son insensibles a la anestesia. Entonces, pero los quedan completamente bloqueados, o sea, no se pueden mover, ¿sí? Porque el medicamento, por ejemplo, el rocuronio, es un bloqueador de los canales de los receptores nicotínicos, o sea, me bloquea el músculo, o sea, no me bloquea solamente la parte muscular. Yo estoy intubado, me están dando el oxígeno, no voy a entrar en falla ventilatoria, en teoría me anestesian, como no puedo hablar, pues obviamente nadie va a saber que es insensible al anestésico y va a sentir el dolor, ¿sí? Esa es la causa, no es que sea, no es que haya una, lo que pasa es que no es sensible, no le actúa el anestésico, pero sí el relajante muscular. Entonces estás paralizado sintiendo dolor. Eso es algo espantoso. Sin embargo, eso se da cuenta el anestesiólogo, se da cuenta por los cambios fisiológicos que ocurren, ¿no? Que apenas mete el bisturí, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial, las pupilas se dilatan, entonces el anestesiólogo sabe que la persona no está anestesiada, ¿listo? Entonces también es un mito de que una persona se aguante en una cirugía. No, el cirujano se da cuenta. La persona se acuerda, cuando despierta se acuerda de esa primera fase de la cirugía que fue con dolor, pero muy posiblemente ya cambian de anestésico y la persona se vuelve a dormir. Pero es por esa razón, porque es insensible al anestésico. ¿Listo? Bueno, entonces, ese control del dolor depende básicamente de vías que descienden a modular la médula espinal y lo que hace básicamente es activar interneuronas inhibitorias en el asta posterior de la médula espinal. ¿Listo? Un ejemplo claro de esto es que, por ejemplo, la descarga de adrenalina y de noradrenalina que ocurre durante un accidente o durante un evento estresante puede bloquear casi completamente el estímulo doloroso, ¿cierto? Durante, digamos, el accidente, están huyendo, le pegaron un tiro y está corriendo, salvando su vida, y ya cuando se siente a salvo, bajan los niveles de adrenalina, dejan de inhibir el dolor y aparece el dolor. ¿Listo? Entonces, esa acción inhibitoria producida, por ejemplo, por el estímulo adrenérgico y noradrenérgico durante un evento estresante, explica que nosotros mismos podemos controlar el dolor. Y de esta manera pasa, ¿sí? Uno puede controlar el estímulo doloroso y modificarlo, bloquear el dolor en la parte desagradable en las personas, por ejemplo, las personas masoquistas, pero solamente durante el acto sexual, no en otros contextos. Tú vas a coger a latigazos a alguien que es masoquista en otro contexto y le va a doler como le duele a cualquier persona. Bueno, ¿cómo funciona ese control del dolor? Esas neuronas, habíamos hablado en esas guías de que hay unas neuronas, unas interneuronas en el asta anterior. Esas interneuronas son inhibitorias y por lo general manejan dos neurotransmisores. Uno es la glicina, recordemos que la glicina es un neurotransmisor inhibitorio, así como el GABA arriba en el cerebro, en la médula espinal es la glicina, y el otro son los cannabinoides, los endocannabinoides. ¿Sí? Eso, la endorfina, la metencefalina, la encefalina, la dinorfina son opioides endógenos que van a ayudar a bloquear las vías del dolor a nivel medular. ¿Ok? Esas interneuronas van a recibir aferencias de dos partes. Primero, de las neuronas de primer orden del tacto y segundo, de unas neuronas que descienden de los centros superiores en el tallo cerebral. ¿Listo? Voy a explicar entonces acá claramente. Si no entienden, por favor, volvemos nuevamente a intentar. Tenemos esta vía, la azul, que es la vía nociceptor, la vía del dolor. ¿Listo? Esta vía del dolor va a llegar a la neurona de segundo orden, que se encuentra ya sea en la sustancia gelatinosa, ya sea en la lámina terminal o ya sea en el núcleo propio, y de ahí manda proyecciones a cruzar la línea media y a subir por el tracto espinotalámico, ¿de acuerdo? Esa es la vía normal. Primera neurona llega, estimula la segunda neurona y la segunda neurona manda la información por la vía anterolateral. ¿Listo? Entonces, el primer mecanismo por el cual se bloquea el dolor es que estas fibras mecanorreceptoras, las del tacto, ¿cierto? Llegan, también ascienden hacia el cerebro por medio del tracto gracílico uniforme, pero llegan y activan esta interneurona. Esta neurona moradita es negativa.
Entonces, al llegar y activarme esta neurona libera glicina o libera endorfinas y lo que me van a hacer es bloquear esta segunda neurona. ¿Listo? De esta manera, si ingresa un estímulo doloroso y un estímulo mecánico, un estímulo táctil al mismo tiempo, ese estímulo me va a me va a activar una neurona inhibitoria y esta neurona inhibitoria me va a bloquear el dolor. Por eso es que yo escribo acá, el sana que sana culito de rana sí sirve. Si a mí me golpeo la cabeza, la mejor manera de calmarme el dolor es sobarme la cabeza, porque voy a estimular el tacto de la región afectada y eso me va a disminuir o inclusive a bloquear el dolor. ¿Listo? Si no hay un daño, si no hay una lesión, si no hay una herida en el cuero cabelludo, solamente es la lesión por el golpe, ¿sí? El tacto, la presión fuerte me va a ayudar a controlar el dolor. ¿Listo? Esta es una manera de controlar el dolor y es lo que se conoce como la teoría de compuerta, la teoría de la puerta del dolor. El estímulo mecánico me va a bloquear el ingreso del estímulo doloroso si lo hago de manera simultánea. ¿Quedó claro ese concepto? La teoría de la compuerta del dolor. ¿Sí o no? Ahora sí no hablan. Ok, listo. Y la segunda son por fibras descendentes que descienden de centros de control superior a nivel del tallo cerebral. ¿Cuáles? Los núcleos de RAFE, que son serotonina, los locus ceruleus, que es noradrenalina, la sustancia negra, que es dopaminérgica, ¿cierto? Van a descender y van a activar directamente esa neurona. Entonces, venimos la misma vía del dolor, ¿cierto? La fibra C, la primera neurona, llega a la segunda neurona, vemos a la neurona inhibitoria y llegamos a esas aferencias que descienden por los tractos descendentes, principalmente por son tractos que bajan por todo el centro de la médula espinal. Y esas aferencias, que son noradrenérgicas, serotoninérgicas o dopaminérgicas, me van a bloquear, me van a activar esa interneurona negativa y esa interneurona negativa me va a bloquear la transmisión del dolor. Entonces, una vía local, que es la teoría la compuerta del dolor, y una segunda mecanismo, que es un mecanismo de control descendente del dolor. Son estructuras supratentoriales a nivel cerebral de tallo que controlan y modulan el dolor. ¿Listo? Entonces, una por estímulo táctil, otra por desencadenamiento de estímulo a nivel central, ya sea voluntario o ya sea involuntario. Una descarga adrenérgica, una descarga dopaminérgica secundaria a un evento estresante. Inclusive, por eso ahí se explica de cierta manera, durante el estímulo sexual hay liberación de dopamina. La liberación de dopamina va a llevar a disminuir el umbral del dolor, que viene a aumentar el umbral del dolor para que sea más tolerable el dolor. Muchos de los actos durante la relación sexual, por ejemplo, son dolorosos en un contexto normal, pero en un contexto de estimulación sexual, ese estímulo doloroso va a desaparecer o se va a modular por esa razón. ¿Listo? Porque lo hacemos por neurotransmisores que descienden desde el tallo cerebral. ¿Queda claro, muchachos? Creo que con esto les he respondido la pregunta a algunos que hicieron al principio de la exposición. Bueno, listo. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Okay. Bueno, entonces acá vemos todo ese sistema descendente. Todo empieza en la corteza. ¿Sí? Si yo quiero intentar hacerlo, lo puedo hacer. Puede ser difícil, puede que no. Con entrenamiento se puede. Los tabúres, las personas que juegan con fuego, con estímulos dolorosos, pueden tolerar por si ellos se acostumbran, ellos hacen un esfuerzo cortical por intentar controlar el dolor. ¿Sí? Lo hacen directamente de la corteza por medio de esas estructuras, el hipotálamo y la amígdala, y van a llevar información a la sustancia gris periacueductal. Esta sustancia gris periacueductal va a producir, esas neuronas que están ahí, van a producir principalmente opioides. ¿Okay? Entonces, si yo siento un estímulo placentero, esa amígdala y ese hipotálamo van a activar la sustancia gris y esa sustancia gris va a provocar la liberación de opioides, endorfinas, dinorfinas o encefalinas. Esos opioides van a llevar, como son inhibitorios, van a inhibir las neuronas que mantienen retenidas, que mantienen inhibidas todos estos núcleos. Entonces, lo que hace la sustancia gris periacueductal con los opioides
es inhibir los que están inhibiendo todos estos núcleos. De tal manera de que al estar desinhibidos se libera histamina, se libera adrenalina, serotonina, dopamina, ¿sí? Y estos neurotransmisores que descienden van a llevar a llegar al asta dorsal y me van a bloquear el estímulo doloroso. ¿De acuerdo? Entonces, esa es como la vía por la cual yo puedo hacerlo. También puede pasar que el estímulo externo, la descarga adrenérgica producida por las glándulas suprarrenales, por ejemplo, me actúen directamente sobre el asta dorsal. No necesito un circuito descendente, sino que la misma adrenalina que está dando vueltas en la sangre por el estímulo adrenérgico es la que me va a bloquear el dolor. Bueno, muchachos, entonces, aquí va el taller. Por favor, liberen los micrófonos para que pregunten si tienen que preguntar. ¿Ok? Este taller me lo van a entregar el martes de la próxima semana. O sea, tienen todo este resto de semana y el fin de semana. ¿Ok? Van a hacer un video, como ustedes quieran. No van a escribir, no van a hacer nada. Van a hacer un video de 5 minutos. Puede ser el video de solamente ustedes hablando, o pueden usar un mecanismo parecido a esto. Lo pueden hacer por Zoom fácilmente, en la cual van a hacer una exposición corta, máximo 5 minutos, explicando el síndrome de Bronze-Quart. ¿Ok? Ese síndrome de Bronze-Quart básicamente es una lesión medular, ¿sí? Que me da unos hallazgos clínicos súper particulares, ¿sí? Y que me explican todas esas vías ascendentes del dolor. ¿De acuerdo? Entonces me van a explicar, van a buscar, van a leer acerca y van a hacer un video explicando máximo 5 minutos qué es el síndrome, van a explicar la razón por la cual aparecen los hallazgos en la sensibilidad, haciendo énfasis en sensibilidad porque el síndrome de Bronze-Quart también incluye motor, pero no pienso que ustedes lean al respecto, solamente quiero que lean la parte de sensibilidad. Escribiendo ahí, chat. Una ¿Listo? pregunta. Señor. El método de hacer el video, Como quieran. ¿tiene repercusión en la nota o...? Lo importante es que me indiquen o sea, que me expliquen claramente qué es el síndrome de Bronze-Quart. Que me expliquen qué es. No Claro, debe ser creativo o algo así, no. Solo es explicar de manera correcta. Explicar de manera correcta, sí, sí. O sea, si lo hacen de manera creativa, maravilloso. Pero pues si no me dicen lo que me tienen que decir, ustedes podrán redactar, podrán componer una canción y cantármela acá. Y si lo dicen mal, pues ni modo, muy creativo y muy bonito, pero pues no es lo que es. ¿Listo? Profe, Entonces, ¿y si lo enviamos por su al correo? Sí, al correo, por favor. El correo aguanta bastante y el video bastante cortico. No lo hagan tan pesado, tan largo. No voy a ver videos de más de 5 minutos. Es un concepto muy básico y explicar por qué se da lo que se encuentra en el síndrome de Bronze-Quart. ¿Listo? O sea, ¿qué tipo? O sea, en el síndrome de Bronze-Quart es una lesión medular y por debajo de la lesión medular voy a encontrar anestesia en un lado, voy a encontrar adormecimiento en el otro, voy a encontrar pérdida del tacto en un lado, pérdida del dolor en el otro. Entonces, ¿por qué eso pasa? ¿De acuerdo? Entonces, me van a explicar qué es el síndrome, me van a explicar por qué se puede provocar y me van a explicar la razón por qué es lo que se encuentra en este síndrome. ¿Listo? Ustedes lo buscan en internet y facilito van a encontrar qué es lo que tienen que hablar. ¿Listo? Cualquier duda me llaman, me preguntan, me buscan o algo para poder aclarar alguna duda. ¿Listo? A las 4:20. Vamos a empezar vamos a completar a empezar la clase de sistema visual, que es una clase larga, para no atrasarnos tanto.